Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, iglesia? Amén. El grupo de alabanza puede tomar su lugar. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Amén. ¿Listos para entrar al nuevo año? Amén. ¿Sí o no? Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan por Facebook Live en este momento. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Oremos por ellos para que el Señor les fortalezca donde quiera que se encuentren. Amén. Y creo que unos ya salieron, ¿verdad?, con sus familiares por lo del año nuevo. Amén. ¿Cuántos están listos para entrar al nuevo año? Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús, ¿verdad?, por darnos, ¿verdad?, la bendición, amén, de sobrevivir a este año, ¿verdad?, y de poder tener vida, ¿verdad?, para los años que aproximan, amén. Todo eso sea honra y gloria al Señor Jesucristo. Todos los niños menores de 12 años están despedidos, amén. Todos los niños menores de 12 años, gloria sea al Señor. Dios bendiga a las maestras, amén. Gloria a Cristo. Tenemos estudio, hermano Román, ¿por qué no ayuda a repartir los estudios, por favor? El día de hoy vamos a tener enseñanza. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si le hace falta una enseñanza, ¿verdad?, levante la mano. Gloria a Dios. Qué bueno, madre. ¿Cuántos se gozaron el domingo? Amén, ¿verdad? Tuvimos un muy bonito servicio. Gracias, ¿verdad?, a todos los que apoyaron, ¿verdad?, en servicio, en trabajo, ¿verdad? Eventos como esos, pues, no se podían llevar a cabo, ¿verdad?, primeramente si no fuera por la gracia de Dios, y en segundo lugar si no fuera por el trabajo que hacen todos, ¿verdad? Así que muchas gracias, ¿verdad? La comida estuvo muy rica, ¿verdad? El comedor estuvo muy bien arreglado, decorado, amén. Los niños se llevaron regalitos, gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Y todos, ¿verdad?, trabajamos en equipo, amén. Así que pues le agradezco, ¿verdad? Gloria al Señor, y también de igual manera y primeramente a Dios, amén, porque ciertamente nos bendijo ese día, amén. ¿Cuántos salieron bendecidos ese día? Amén, ¿verdad? Yo salí bendecido por la palabra y la presencia de Dios, amén. Antes de iniciar la enseñanza, ¿verdad?, quiero ¿cómo se dice? No nombrar, sino decir, ¿verdad?, las personas que van a estar en el equipo de trabajo este año 2021, ¿verdad?, solamente para que toda la iglesia, ¿verdad?, esté a tanto de ello, amén. Yo sé que muchos están faltando hoy, ¿verdad?, pero pues si me espero, ¿verdad?, que los encuentre todos juntos, pues me tengo que esperar un buen tiempo, ¿verdad? Así que pues lo voy a hacer en este momento, ¿verdad? El equipo de trabajo, iglesia, ¿verdad?, está dividido en 3 grupos. Amén. El primero de ellos son los que apoyan, o sea, los apoyadores. En este grupo, ¿verdad?, está el hermano Eric como músico, el hermano Isaac como músico, la hermana Daisy, que no es mi esposa, sino la hermana Daisy, ¿verdad? La hermana Daisy va a estar como maestra de niños, la hermana Connie como maestra de niños, el hermano Giovanni como encargado del canal de YouTube, y de igual manera este año me va a estar asistiendo con los jóvenes, ¿verdad? Hermano Román como diácono, amén, la hermana Margarita como diaconisa, y la hermana Marta, ¿verdad?, va a estar ayudando en las decoraciones de los eventos especiales. Amén. Esos son los apoyadores del equipo de trabajo. Los líderes del equipo de trabajo son la hermana Teresa como directora de niños, la hermana Rosario como directora de comida, la hermana Yesenia como diaconisa y asistente de niños, la hermana Dulce como directora de alabanza, la hermana Daisy, que esta es mi esposa, directora de damas, y el hermano Ramiro como director de diáconos. Amén.
Y los ministros, ¿verdad?, del equipo de trabajo, el hermano Manuel, amén, va a continuar trabajando como ministro, y de igual manera este año va a estar trabajando como el asistente del pastor, amén, y va a estar como encargado y director del servicio de oración. El hermano Rafael, ¿verdad?, va a pasar de ser diácono a ser ordenado como ministro este año. Y hermano, su ordenación va a ser este domingo. Amén, gloria al Señor. Si quiere invitar familia, amén, gloria a Dios, a conocidos, ¿verdad? O decirles que nos vean por Facebook, amén, pero su ordenación va a ser este domingo, ¿verdad? Vamos a orar por usted para ordenarlo como ministro, amén. Y de igual manera, hermano Rafael, que era como director de varones este año nuevo. Y obviamente su servidor como pastor de la iglesia, amén. Y continuaré trabajando como director de los jóvenes, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, prepare a alguien, ¿verdad?, o levante a alguien que pueda tomar este lugar, amén. Este es el equipo de trabajo del año 2021, ¿verdad? Gracias al Señor, el equipo de trabajo creció más. Esa es bendición, eso da a entender que la iglesia está creciendo. Amén, así que cada año, de hecho, el equipo de trabajo ha ido creciendo un poquito y un poquito más, así que eso es una muy buena señal, amén. Recuerden, ¿verdad?, se llama equipo de trabajo porque eso es lo que hacemos, trabajamos en equipo, amén. Esto no se trata, ¿verdad?, de cada quien lo suyo, sino de tratar de apoyarnos y ayudarnos, amén. Y recuerden, ¿verdad?, los 4 valores del equipo de trabajo, amén. El primero, amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios con una pasión que le busque, amén. Segundo valor, ¿verdad?, el amar a la gente con amor demostrado, amén. El tercer valor, ¿verdad?, buscar excelencia, como con creatividad, amén. Y el cuarto valor, amén, es siempre escoger gozo, sin importar la situación o el problema, siempre escoger gozo. Amén. Mantenemos estos 4 valores, hermanos, y vamos a trabajar bien en equipo. Amén. Y en vez de causar problemas y daños a la congregación, vamos a causar bendición y edificación. Amén. Y dicho que de paso, ¿verdad?, la siguiente reunión de equipo de trabajo, que va a ser en febrero, amén, ya estaré anunciando el día, les voy a preguntar los 4 valores. Amén, así que más vale que se los vaya memorizando, porque estos 4 valores sí se los tienen que saber todos. Amén, hermano. Todos tenemos que saber estos 4 valores, son sumamente importantes, amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano, voy a pedir que se ponga de pie, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Primeramente por el equipo de trabajo y en segundo lugar por el estudio que vamos a tener este día. ¿Todos ya tienen su enseñanza? Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados este día, Señor mío. Te doy gracias por todos los que están trabajando y todos aquellos que se han añadido al equipo de trabajo para este año nuevo. Te pido, Padre, que bendigas este equipo de trabajo en Dinastía Pentecostal, Padre. Que ayudes a todos nosotros a ser sabios, a ser humildes, a ser mansos, a ser entendidos, a ser sumisos, a ser esforzados, a ser serviciales, Padre mío. Y poder, Señor, ser de edificación y bendición a la congregación tal y como nos has llamado a ser, Señor. Enséñanos y permítenos trabajar como equipo, ya que somos tu cuerpo, Padre mío. Te pido de igual manera que bendiga la enseñanza de esta tarde, Padre. Ayúdame a hablar con sabiduría y poder ser de bendición, edificación a la congregación, Señor mío. Y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para dejarnos ministrar por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor Jesús. Puede tomar su asiento, hermano, y vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Ya estamos en la lección número 7, hermano, de este curso que hemos estado tomando titulado Era de Fin de Escatología. Amén. Todos tienen su enseñanza, nadie hace falta. Amén, gloria a Dios. Recuerde, ¿verdad?, que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo. Comentario que yo agregue, tengo una pluma, ¿verdad?, para que usted lo pueda apuntar, o su iPad o su teléfono, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pongamos nuestros aparatos en silencio o en vibración. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando 2 temas en una sola lección para poder avanzar este curso más rápidamente, ¿verdad? Vamos a estar estudiando acerca de los 144,000. Amén. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad?, de los 2 testigos. Amén.
aparte, ¿verdad?, de las profecías de las trompetas, ¿verdad?, de los sellos, de las copas, creo yo que estas dos profecías, revelaciones en el libro de Apocalipsis son una de las más habladas de igual manera. Amén. Por esa misma razón decidí poner un estudio en este curso acerca de estos dos temas para tener una sana y buena comprensión de ello. Amén. Vamos a iniciar. Punto 1, introducción. Vamos a iniciar, hermano, con la profecía de los 144,000 que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, amén, verso 4 a 9. Y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá con 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, y de la tribu de Zabulón 12,000, y de la tribu de José 12,000 sellados, y por último de la tribu de Benjamín 12,000 sellados de igual manera. Verso 9: después de esto miré. Primeramente noten que oyó. Y la palabra allí después, recuerden cuando estudiamos, hermano, ¿verdad? Cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Todos los que estuvieron aquí, ¿verdad? Recibiendo el estudio, que hay palabras conexión en la palabra del Señor. Esas palabras de conexión implica de que lo que está diciendo lo está conectando con lo que acaba de enseñar o revelar el escritor. Amén. En este caso, la palabra del verso 9, después, esa palabra está conectando lo que está a punto de decir con lo que acaba de decir. En otras palabras, estas no son dos revelaciones, hermano. Esta es toda una sola revelación. Amén. Y es sumamente importante el entender esto, porque en sí esta profecía se revela por sí sola. Amén. El problema es que, por ejemplo, en la Reina Valera, entre verso 8 y verso 9, los que hicieron, ¿verdad?, y formaron el libro, ¿verdad?, se les ocurrió poner un título en medio de esos dos versos, y por eso muchas personas, ¿verdad?, no entienden, ¿verdad?, que el verso 9 va conectado con lo que acaba de decir en los versículos que acabamos de leer. Y hacen esa separación cuando no debe de ser así, porque el apóstol Juan no escribió, hermano, las cosas separadas, sino que las escribió todas juntas. Amén. Y esa es la manera en la cual se debe leer esta carta o cualquier otra carta. Dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice, esta es una visión en la cual inicia siendo audible, pero después se convirtió visible, dando el significado de la revelación. Amén. Esta revelación inicia el apóstol Juan simplemente escuchándola, pero después de que la escucha, ¿verdad?, esta revelación se hace visible y a Juan se le revela y escribe lo que significa eso que había escuchado. Que esto que había escuchado de los 144,000 sellados era un número simbólico que representaba todo pueblo, toda lengua, toda nación que se había convertido al Señor. De hecho, hermano, en el estudio de teología de números, el número 144,000 representa totalidad. Amén. ¿Qué es lo que está revelando aquí el libro de Apocalipsis en esta visión? El número total del pueblo de Dios. Primero oyó y después vio. Dice, los 144,000 sellados es de carácter simbólico y representa a la iglesia, o sea, a todos los convertidos, sean judíos o sean gentiles. Amén. Este número 144,000, que es totalidad, representa el número total, hermano, de todas las personas que se han convertido al Señor.
Amén. Y lo bello de esta revelación es que demuestra y revela que Israel ya no tan solamente está compuesta de judíos, sino que está compuesta de muchas naciones y de muchos pueblos, porque ahora todos podemos ser añadidos al olivo si nos convertimos a Jesucristo. Punto 2. Vamos a estudiar un poco más acerca de los 144,000 para poder profundizar un poco más del tema. Dice, información adicional de los 144,000. Eso también se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1 al 4, y dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Amén. Noten, hermano, que dice, ¿verdad? Verso 1, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. So, ahí están otra vez los 144,000. Amén. Tenían el nombre del Padre escrito en la frente. Obviamente son personas convertidas. Amén. Verso 2. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Amén. So, aquí podemos ver como el número 144,000 es simbólico, hermano. Amén. Y el apóstol Juan, ¿verdad?, está escuchando mucho, como estruendo de muchas aguas. O sea, este es un pueblo numeroso. Un pueblo numeroso. Y como sonido de un gran trueno. Y la voz que era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico. So, este número 144,000 que es simbólico. Está escuchando Juan que de este pueblo está saliendo un cántico de muchas voces. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, hermanos, en esta visión que de igual manera habla de los 144,000, se nos da pistas de quiénes son estos 144,000. En primer lugar, en estos versos que acabamos de leer, se refiere a los 144,000 como los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos, hermanos? Pues los que se han convertido a Jesucristo, los que han sido limpiados con la sangre del Señor, sean judíos o sean gentiles. Si te has convertido, eres un redimido de Dios. Y estos 144,000 son identificados como los redimidos. Dice, la única manera de ser redimidos es de participar de la obra redentora a través de la crucifixión de Jesucristo. Esa es la única manera en la que podemos ser considerados y contados con los redimidos. Si no te conviertes al Señor Jesús, no eres un redimido. Para poder ser un redimido, tienes que convertirte a Jesucristo. Y estos 144,000 son los redimidos del Señor. O sea, son todas las personas que se han convertido a Jesús. Apocalipsis 5, 8, 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se posaron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Amén. Con tu sangre nos has redimido.
Otra pista de los versos que acabamos de leer de los 144,000 es que en estos versos a los 144,000 se le llaman las primicias. Amén. ¿Y saben quién son las primicias según la epístola de Santiago, hermano? Los convertidos, los escogidos, los que forman parte de la congregación de los fieles, o sea, la iglesia, los que se han entregado a Jesucristo. Esos son las primicias. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Para que seamos, ¿qué? Primicias. ¿Y quiénes son los que han nacido de nuevo por la palabra de verdad? Los que se han convertido a Jesús, hermano. Amén. Los que son salvos. Los que han entregado su vida a Jesucristo. Los que han sido transformados por la palabra. Los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Los que se han convertido al Rey de Gloria. Y otra es que los versos se refieren a los 144,000 como personas que no se contaminaron. ¿A qué se refiere esto? Que no se contaminaron. Está hablando de una vida santa que llevaron. Está hablando de que ellos eran santos delante de Dios. Porque lo que nos hace sucio, ¿qué es? El pecado. Y si ellos no estaban contaminados, entonces ¿estaban qué? Limpios. ¿Y por qué estaban limpios? Porque tenían la sangre de Jesucristo. Y obviamente sabemos que Él es el que nos santifica. Esto de que no se contaminaron, habla de la santificación presente en sus vidas. Santificación que hace Jesucristo en nosotros. Y la iglesia verdadera, hermano, en la Biblia es reflejada como una mujer virgen. ¿Por qué virgen? Porque la virginidad representa santidad, hermano. El texto mismo nos revela qué está diciendo. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que no se contaminaron. En otras palabras, son los que se dedican al Señor. ¿Y quiénes son los santos, hermano? Los que se apartan del pecado y viven dedicados a Dios. Y estos 144,000 son los que siguen a Jesucristo donde quiera que va. O sea, Cristo es lo primero. A Cristo sirven, a Cristo adoran, a Cristo aman, a Cristo alaban. Ellos son santos porque ponen a Cristo primero en sus vidas. Y en estos textos se nos revela que los 144,000 son los redimidos, son las primicias y son los que son santos delante del Señor. Todo esto, hermano, aplica a los que se han convertido a Jesucristo. A la congregación de los fieles, disculpen. A los que han rendido su vida al Señor. Los 144,000 es simplemente una representación de todo el pueblo de Dios. Así de simple, hermano. Eso es todo. Los 144,000 es una representación de todo el pueblo de Dios. Y es una bella visión porque nos revela que el Israel del Señor ya no tan solamente está compuesta de judíos, sino de toda lengua y de toda nación. Gloria sea el Señor Jesús. Punto 3. Somos parte de Israel y no aparte o un segundo pueblo, hermano. Este es un tema muy importante que entender, iglesia. Amén. Desgraciadamente esta doctrina es una doctrina que se ha hecho muy confusa en la iglesia. Amén. Hay unos que de hecho la ignoran totalmente porque les es difícil de entenderlo o incluso de enseñarla, hasta para mí, hermanos. De hecho, yo tuve que estudiar bastante. Amén. Y incluso antes de subirme aquí, a pesar de que ya he estudiado esta doctrina y este tema. Amén. Pero muchas iglesias simplemente lo ignoran o otros erran en ella. Una vez escuché a un pastor decir que la iglesia y Israel son dos pueblos y que hay dos pactos para cada pueblo. Amén. Yo que sepa, ahorita nomás estamos en el nuevo pacto, hermano. Amén. Yo no conozco nuevo pacto 1 y nuevo pacto 2. O usted conoce nuevo pacto 1 y nuevo pacto 2.
¿verdad? La Biblia misma nos enseña, amén, que Él murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para ser un solo pueblo, amén. Y desgraciadamente, ¿verdad?, se ha errado muchísimo en esta enseñanza. Y ha llegado hasta el punto que algunos enseñan que la iglesia es un pueblo distinto a Israel. Y no es así, hermano. La iglesia no es un pueblo distinto a Israel. Y la iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia es parte de la Israel de Dios. Es así de simple. Dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de ciertos judíos. Y note que dice algunas, hermano. No dice todas. Dice algunas. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, nosotros los gentiles, los no judíos de sangre, has sido injertado en lugar de ellas. Y ha sido hecho partícipe de la raíz y la rica saba del olivo. ¿Y quién cree usted que es el olivo? Jesucristo. Pero en este caso Pablo, hermano, está hablando de Israel. Aquí específicamente está hablando de Israel. De hecho, en el Antiguo Testamento, al leer varias veces se le refiere como el olivo. Ciertas ramas fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque hubo judíos que no creyeron, hermano. Y para formar parte de la Israel del Señor, ya no tan solamente tienes que ser de linaje abrámico, de sangre, hermano, sino que también te tienes que convertir. También te tienes que convertir. Pero no te dicen algunas, porque no todos, hermano. El día de Pentecostés, ¿saben quiénes fueron los primeros a convertirse? No, hermano, los judíos. Fueron los judíos los primeros a convertirse. Los 3,000 varones que estaban allí presentes en el día de Pentecostés, que Pedro les predicó. ¿Saben por qué estaban allí presentes? Aquí iban a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. ¿Sabe usted que en esa fiesta, hermano, el Señor requería y pedía que los varones, solamente los varones, fueran a Jerusalén a celebrar esta fiesta? Por eso es que había tanto varón allí presente, hermano. Y todos los que se convirtieron en este primer sermón del apóstol Pedro fueron judíos, hermano. ¿Qué nos da a entender esto? Lo que Pablo está diciendo, que solamente algunas ramas fueron desgajadas, no todas, hermano. De hecho, en el libro de los Hechos, hermano, muchos de los primeros convertidos fueron judíos. No fue hasta ya después que el número de gentiles comenzó a superar el número de los judíos. Pero no todas las ramas, hermano, naturales fueron desgajadas, sino que solamente algunas. Y usted y yo, hermano, gracias a este nuevo pacto, que éramos ramas silvestres y no pertenecíamos al pueblo de Dios, a la Israel del Señor, ahora hemos sido injertados. Fíjense nomás qué bendición es esta. Efesios 2:12-19, miren lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. ¿Éramos ciudadanos de Israel? No, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, fíjese nomás, hermano, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque las promesas eran solamente para Israel. Y como no éramos ciudadanos de Israel, no aplicaban a nosotros, hermano. Pero noten lo que continúa diciendo Pablo. Pero ahora, hubo un cambio. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahí está la clave, en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los no judíos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense nomás lo que está enseñando Pablo, hermano. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? ¿Cuántos pueblos hay? Uno, hermano. Y Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es simplemente que ahora, hermano, hemos sido añadidos
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Sabe por qué dice ambos? Porque los judíos, hermano, se habían separado de Dios. En otras palabras, Dios se había divorciado de ellos por su desobediencia, por su infidelidad. Pero a través de este nuevo pacto, a través de la sangre de Jesús, hermano, estaba reconciliándose con su pueblo. Y estaba permitiendo que el resto de los gentiles, hermano, si se convirtiesen, se añadiesen de igual manera y así hacer un solo pueblo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban lejos y a los que estaban ¿qué? ¿Quiénes son los que estaban lejos? Nosotros. Pero ¿quiénes los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que fíjese nomás aquí. Empieza el apóstol Pablo con el texto que iniciamos, diciendo que no éramos ciudadanos de Israel, ¿verdad? Pero mira cómo termina en el verso 19. Así que ya no sois ¿qué? Ah, caray, ya no somos extranjeros. Ni advenecidos, sino que conciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Miembros de la familia de Dios. Acaba de decir, hermano, que no éramos ciudadanos de Israel. Pero ahora por la sangre de Jesucristo está diciendo que ya somos ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Pues de Israel, hermano. Manténgase en el contexto. Inicia diciéndonos que no éramos ciudadanos de Israel. Pero termina diciendo que ahora por la sangre de Jesucristo somos conciudadanos y ya no somos extranjeros. ¿Somos ciudadanos de Israel si nos hemos convertido a Jesucristo? Claro que sí, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y miembros de la familia de Dios, que se está refiriendo a Israel en este contexto. Fíjese, los convertidos son considerados judíos espirituales. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. ¿Quién? ¿Quién es judío? El que lo es ¿en dónde? En el interior. ¿Y la circuncisión, la de qué? La del corazón. ¿Cómo? En espíritu. Y no de que está en E minúscula y no mayúscula. Está hablando de personas que se han arrepentido, que han cambiado su mentalidad, su pensamiento, su persona, se han alejado del pecado y se han entregado a Jesucristo. No en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjese lo que Pablo está enseñando aquí. Lo mismo que estaba enseñando, hermano, en lo que acabamos de leer en Efesios, que ya somos ciudadanos de igual manera de la familia de Dios, de Israel. Ya no somos extranjeros, sino que hemos sido injertados al olivo. Y ahora el verdadero judío, hermano, es el que se convierta a Jesucristo. Y los judíos de sangre, hermano, ellos pueden ser judíos de sangre, pero eso ya no les garantiza los pactos y las promesas. Ellos también, hermano, porque Jesús vino a derramar su sangre y dijo, para ambos, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Los lejanos éramos ustedes y yo, pero ahora ya por la sangre de Cristo, hermano, hemos sido hechos cercas. Y ya también somos ciudadanos de la Israel del Señor. Pero no solamente hizo esto para los que estaban lejos, sino que también lo hizo para los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? A los que pertenecían a los pactos, las promesas, a judíos de sangre. Pero ahora ya ellos, hermano, en este nuevo
que fue hecho primordialmente para ellos, iglesia. Fíjense nomás, porque ¿qué dijo Jesús? Que había venido primero ¿para quién? A los suyos vino primeramente. Y este nuevo pacto fue hecho primeramente ¿para qué? Para que los judíos se volvieran a reconciliar con su Dios. Y un judío puede ser judío de sangre, hermano, pero mientras no se convierta a Jesucristo, no va a formar parte del pueblo del Señor. Aunque sea judío de sangre, se tiene que convertir a Jesucristo. Punto 2. La Biblia nos enseña que ya también usted y yo somos hijos de Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y herederos qué? Fíjense nomás. Estábamos alejados de la ciudadanía. Los pactos y las promesas no nos pertenecían. Pero ahora por la sangre de Jesucristo, hermano, ya nos podemos considerar también linaje de Abraham. Y esos pactos, esas promesas que no eran para nosotros, ya también somos herederos de ellas. Alguien tiene que alabar a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, esto es para que nos alegremos lo que Dios hizo por nosotros. No pertenecíamos al pueblo. Los pactos no eran para nosotros. Las promesas no eran para nosotros. Pero ahora ya lo son. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y todo lo que era para Abraham, yo puedo decir que era para mí. Todo lo que le pertenece a Israel, yo puedo decir que es para mí, porque ya también soy un ciudadano. Amén, aleluya. Y por último, la Biblia nos llama descendientes. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer es Israel, hermano. Y dice, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién crees que es la descendencia de Israel, hermano? La Biblia dice que la salvación proviene de los judíos. ¿Han leído eso? ¿Quiénes son los descendientes de Israel? Los que se han convertido, hermano. ¿Qué dice aquí? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Somos considerados descendientes de Israel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios usó la desobediencia de Israel para poder salvar el resto del mundo. Y somos considerados descendientes. Todo esto, hermano, nos revela y nos enseña, hermano, que los convertidos, la congregación de los fieles, para no usar el término iglesia, sino la congregación de los fieles, los convertidos, judíos o gentiles que se han entregado a Jesucristo, forman parte del olivo, forman parte de Israel, forman parte del pueblo de Dios. Si quieres ser un ciudadano de Israel y formar parte del olivo, te tienes que convertir a Jesucristo, seas gentil o seas judío. Porque el Señor hizo su gran redentor en la cruz del Calvario para ambos, tanto los que estaban lejos como los que estaban cerca, para ser un solo pueblo. Continúo. 4. Dios no ha desechado a Israel. Fíjense lo que voy a leer en este momento. Dice, esto es sumamente importante de entender, ya que hay posturas que enseñan que Dios ha desechado a Israel o que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y esto no es así, hermano. Se van a extremos cada una de estas posturas. ¿Por qué, hermano? Porque toman ciertos versículos y se olvidan de otros ciertos versículos. Y como dicen y enseñan, cuando uno quiere aprender una doctrina, uno tiene que tomar el testimonio de toda la Biblia. La iglesia, que es la congregación de los fieles de Dios, compuesta tanto de judíos como gentiles, forman parte de la Israel del Señor y no somos aparte o otro pueblo, hermano. De hecho, el nuevo pacto fue hecho primordialmente para Israel. Por eso dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente, ¿para quién? Para el judío. ¿Por qué cree usted que dice primeramente para el judío?
Porque Jesús mismo dijo, viene primero ¿a quiénes? A los suyos. Y después para el griego. El nuevo pacto, hermano, no fue para desechar a Israel. Fue para reconciliar a Israel con él mismo. Y para que los gentiles ya tuvieran la oportunidad, hermano, de también formar parte del pueblo de Dios. Toda esta doctrina, hermano, el apóstol Pablo la enseña en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Si usted quiere enfatizar más este tema, vaya a casa y lea esos 3 capítulos. También en Efesios toca este tema y también en Gálatas toca este tema. Pero lea Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 en casa, hermano, y usted va a entender todo esto. Aquí solamente voy a leer unos versos del capítulo 11 para poder entender, hermano, que Dios no ha desechado a Israel y Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y para poder formar parte del pueblo del Señor nos tenemos que convertir a Jesucristo, seamos gentiles o seamos judíos. Romanos 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es una pregunta, ¿verdad? Cuando Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién cree que está hablando? De Israel, hermano. Dice, él contesta la pregunta, en ninguna manera. Así que los que enseñan que Dios ya desechó a Israel y que la iglesia lo reemplazó, están equivocados. Dice, en ninguna manera. Porque también, fíjese, yo soy israelita y de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, hablando de Israel, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué? Porque no todas las ramas fueron desgajadas. Aquí el apóstol Pablo, hermano, pone 2 ejemplos de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. El primer ejemplo es el mismo. Y dice, miren, si Dios ha desechado a Israel, entonces ¿por qué yo me pude convertir? Si Dios ha desechado a Israel, entonces ¿por qué yo pude recibir el Espíritu Santo? Entonces ¿por qué yo me pude convertir a Jesucristo? Si Dios hubiera desechado a Israel, Pablo jamás se hubiera podido convertido. ¿Por qué? Porque él era judío de sangre. Ni Pedro, ni Juan, ni los 3,000 judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés, ninguno de ellos se hubiera podido convertir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios había desechado a su pueblo. Pero Pablo está diciendo, no, están equivocados. Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Porque yo me pude convertir a él. Y para eso Dios hizo un nuevo pacto, hermano. Para que Israel los judíos se pudieran volver a reconciliar con él. Pero ahora no tan solamente los judíos, sino que también los gentiles. Y el otro ejemplo que pone, hermano, es de Elías. Cuando Elías andaba quejando de que él era el único que todavía temía y servía a Dios. Y Dios le contesta, no. Tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Y el apóstol Pablo está enseñando, hermano, que siempre va a haber un remanente de judíos, hermano, que han creído en el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, Pablo, los 3,000 judíos que se convirtieron, todos ellos eran remanentes. ¿Sabe por qué? Porque eran judíos que sí creyeron en Jesús. Y de generación en generación, hermano, siempre ha existido un número de judíos que se han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Y según el apóstol Pablo, siempre va a haber un remanente de judíos que sí crean en Jesucristo. Qué tremendo está esto, ¿no? Verso 7, disculpe. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado,
Pero los escogidos, o sea, los que se convirtieron, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Estas fueron las ramas desgajadas, la parte de Israel que ha sido endurecida. Verso 11: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino ¿qué? La salvación a los gentiles. Wow. Fíjense nomás, hermano. Estamos conociendo el plan de Dios. ¿Y por qué Dios escogió a Israel desde un principio? Esto es lo que Dios tenía planeado hacer, hermano. Por medio de Israel, llegar a alcanzar al resto del mundo. Y después, por el resto del mundo, provocar celos a Israel para alcanzar a Israel. ¡Qué tremendo está esto, hermano! Es algo increíble, amén. Y una estrategia de Dios. Que solamente alguien soberano como Él pudo planificar esto desde tiempo atrás, conociendo que sí iba a funcionar. Verso 8: Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Verso 11 dice: ¿Por qué digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. 12, que siguiente página. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en su plena restauración, ¿sabe qué es lo que va a pasar? La segunda venida del Señor. El reino milenario del Señor. Si su desobediencia, hermano, terminó bendiciéndonos aún más cuando se arrepientan. Wow. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Y aún ellos, si no permanecieran en la incredulidad, ¿serán qué? Injertados. Fíjese nomás, hermano. Porque Dios no ha desechado a Israel, hermano. Dios quiere que los judíos se conviertan. Vuelvo a repetir, el nuevo pacto fue hecho primeramente para reconciliar a Israel con Él mismo. Él está diciendo que los judíos se reconcilien con Él, se vuelvan a Él, se conviertan a Él. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y aquí Pablo comienza a explicar más de este bello plan que Dios ha ejercitado y llevado a cabo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Endurecimiento en qué? En parte. ¿Son todos o en parte? En parte, hermano, porque no todas las ramas fueron desgajadas, solamente algunas. Y hasta el día de hoy, hermano, si hay judíos que se han convertido a Jesucristo. Usualmente hablamos como si todos los judíos no creyeran en el Mesías, y no es así, hermano. Si hay judíos que sí creen en Jesús como el Mesías. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? La plenitud de los gentiles. Este es el plan de Dios. Ahorita, hermano, hay un número de gentiles que Dios está esperando que se conviertan a Él.
Y cuando esto termine, esto se cumpla y suceda, entonces el Señor, hermano, entregará toda su atención a Israel, lo cual esto sucede durante la gran tribulación. Y en la segunda venida del Señor, hermano, es cuando los judíos vivientes y presentes miran a Jehová venir de los cielos y se arrepienten. Ven las señales en sus manos, ven las señales en sus pies y se dan cuenta que Jesucristo era y es el Mesías, el Salvador de Israel. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y luego qué? Todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque será en ese momento, hermano, que suceda la segunda venida del Señor. Y todos los judíos de sangre en la nación de Israel, hermano, que presenten este evento sobrenatural. Cuando vean a Jesucristo, hermano, no les va a quedar otra más que arrepentirse de sus pecados. Y entonces dice Pablo, toda Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo cual esto sucede, hermano, el libertador viene en la segunda venida del Señor. Y termina el apóstol diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, hermano. Porque este tema es un tema bien profundo, hermano. Bien profundo. Y es una estrategia sobrenatural y soberana de parte de Dios. Como Él planeó todo esto, hermano, para rescatar a los escogidos, para rescatar al mundo, hermano, para dar la salvación y el perdón de pecados. Es algo profundo en la riqueza, en la sabiduría y en la ciencia de Dios. Ok, punto 5. Ya para terminar, los dos testigos. Estas otras de las profecías, hermano, muy debatidas en el libro de Apocalipsis. Dice, según la Escritura se requieren 2 testigos para confirmar un testimonio. Esto se encuentra en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estos 2 testigos serán testigos de Dios que den testimonio. Dice, ¿quiénes son los responsables de dar testimonio? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá fin. ¿Y quiénes son los responsables de predicar el evangelio del reino, hermano? Los convertidos, los escogidos, los que pertenecen a la congregación de los fieles, los que se han convertido a Jesucristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Punto B. Los 2 testigos simbolizan a los santos, tal y como lo sugiere el paralelismo entre Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 13:7. Miren lo que dice Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, aquí está hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Esto se refiere a los 2 testigos, amén. Después miren lo que dice Apocalipsis 13:7 de los santos, que son los convertidos al Señor, los que damos testimonio. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ah, caray, ¿qué no había dicho eso de los 2 testigos? Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dijo eso de los 2 testigos. Y miren lo que está diciendo aquí de los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. Fíjese nomás, hermano, el paralelismo. Como nos está enseñando y revelando que los 2 testigos son los santos de Dios. Pero hay más, aquí no termina. En la visión de Zacarías, los 2 olivos simbolizan a los 2 ungidos. Recuerda, hermano, que yo le he enseñado que Biblia interpreta Biblia. Cuando queríamos identificar lo que una bestia representaba,
En vez de entrar en suposiciones, nos fuimos al libro de Daniel. Y el libro de Daniel ya nos revela y nos identifica que una bestia representa a su rey, ¿con qué? Su reino. Amén. Y así fue como identificamos y aprendemos lo que significa una bestia. En vez de andar diciendo, bueno, yo creo que los dos olivos son esos, los dos olivos son aquellos, ¿por qué mejor no dejamos que la Biblia nos diga qué son los dos olivos? Y resulta ser que la profecía de los dos olivos no tan solamente se encuentra en Apocalipsis. ¿Saben dónde más se encuentra? En Zacarías. ¿Sabía usted eso? No tan solamente esta profecía se encuentra en Apocalipsis, se encuentra también en Zacarías. Y allí nos revela, hermano, el significado de dos olivos. Dice Zacarías 4, 11, 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan? ¿Qué está preguntando el significado de qué? Dos olivos. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de dos tubos de oro vierten, decía, aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, ¿estos son los dos qué? ¿Son los dos olivos? ¿Son los dos qué? Los dos ungidos. Solo tenemos que identificar quiénes son los dos ungidos. Si sabemos quiénes son los dos ungidos, vamos a saber quiénes son los dos. Los dos testigos, en este caso sacarían los dos olivos. Amén. Ahora vayamos a identificar quiénes son los dos ungidos, que aquí se está revelando que son los dos olivos. Y aquí a Zacarías se le revela, hermano, quiénes son esos dos ungidos, que son representados por los dos olivos. Primeramente es Zacarías 4, 6 al 10. Y entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel. Este es uno de los ungidos, Zorobabel. ¿Quién era este? Iba a ser el rey para dirigir la reconstrucción del templo de Dios. El primer ungido iba a ser un rey. ¿Quién era quién? Zorobabel. El segundo ungido iba a ser un sacerdote. Los dos olivos son un rey y un sacerdote. ¿Me van siguiendo? Los dos ungidos era Zorobabel, que era el rey, y en este caso Josué, que era el sacerdote. Zacarías 3, 1 al 5. Me mostró a quién, al sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Josué. Aquí, hermano, a Zacarías se le está revelando quiénes son los dos ungidos. Usted puede leer toda la carta si quiere en casa. Aquí yo estoy leyendo cosas en partes para avanzar más rápido. Pero todo esto es el significado de la revelación de la visión que tuvo Zacarías. Zacarías preguntó, ¿quiénes son los dos olivos? Dios le revela y le contesta, hermano, y le dice, los dos olivos son los dos ungidos. ¿Quiénes son los dos ungidos? El primero era el rey, que era Zorobabel. Y el segundo era Josué, que era el sacerdote. Los dos olivos son rey, sacerdote, rey, sacerdote. Ahí está la clave para conocer quiénes son los dos testigos. Rey, sacerdote. ¿Ya la agarraron o todavía no? ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes en el nuevo pacto? Punto D. Por lo tanto, los dos testigos son una apta representación de todos aquellos que el Cordero ha redimido. Apocalipsis 1, 5 al 6, miren lo que dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Si los dos olivos son el rey y el sacerdote, y estos ministerios ahora son aplicados a los redimidos, entonces ¿quiénes son los dos testigos? Pues nosotros, hermanos, los reyes y los sacerdotes. Usted y yo, los convertidos, somos los dos olivos del Señor, hermano. No dos
personas que Dios va a usar. No, hermano, Dios va a usar a todo su pueblo. Fíjese, de igual manera tenemos que tener en mente que en la profecía de Apocalipsis acerca de los dos testigos, no tan solamente se le llama los dos olivos, sino también los dos, ¿qué? Ya Zacarías nos reveló que los dos olivos era rey y sacerdote, que ahora los reyes y sacerdotes somos usted y yo. Pero también se nos da otra pista, que los dos testigos no solamente son identificados como los dos olivos, sino también que son identificados como los candeleros. ¿Sabía usted que a Juan se le dio el significado de los candeleros? ¿O no sabía usted eso? ¿Quién aquí ha leído el libro de Apocalipsis? A Juan se le dio el significado de los candeleros, hermano. Miren, Apocalipsis 11:4 dice, estos son los dos olivos, refiriéndose a los testigos. Estos testigos son los dos olivos y son los dos candeleros. Ya encontramos el significado de los dos olivos. Ahora dejamos que la Biblia nos dé el significado de los candeleros, que es representado en Apocalipsis por los candeleros. Dice el ministerio, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Aquí le va a dar el Señor el significado de las estrellas y de los candeleros a Juan. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, estas son las 7 estrellas, los ángeles de las 7 iglesias. Que aquí la palabra ángel en inglés, hermanos, es mensajeros. Amén. Está hablando de los mensajeros enfrente de cada una de esas iglesias, que son los obispos, o sea, los pastores maestros encargados de estas congregaciones. Son los mensajeros de cada una de estas iglesias. Esas son las estrellas. Pero fíjese, después de la revelación del candelero. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7. ¿Qué representa cada candelero? Una iglesia. Amén. Aquí se nos da, hermano, el significado de un candelero. El candelero representa la iglesia. Ya teniendo todo esto en mente, hermano, sabiendo qué significan los dos olivos y sabiendo qué significan el candelero, usted y yo podemos llegar a la sana conclusión, hermano, sin entrar en suposiciones, sino simplemente con los significados que la Biblia nos da, que los dos testigos no son dos hombres, hermano, los dos testigos son el pueblo de Dios testificando de Jesucristo. Esos son los dos testigos, hermano. La visión de los dos testigos nos habla de nuestro deber de testificar. Y como el Señor usará a su pueblo, predicar con poder durante este último tiempo, durante la gran tribulación, y de una protección divina que va a haber sobre nosotros, porque los dos testigos no se les va a poder tocar, para poder ser detenidos por el anticristo y su gobierno hasta que ya sea el tiempo para ello. No va a permitir que se le toque su pueblo hasta que ya sea tiempo. Entonces el Señor va a permitir el martirio. Pero mientras no sea el tiempo, porque las cosas se hacen en el tiempo de Dios, los testigos, el pueblo de Dios, va a tener una protección divina sobre ellos para que podamos cumplir con nuestra función, que es ser testigos de Jesucristo. Hasta que sea tiempo, entonces, siguiente página, muchos cristianos sufrirán el martirio, pero al tercer día resucitarán. ¿Sabe qué es esto, hermano? El arrebatamiento, hermano. En el tercer día resucitarán, que es el arrebatamiento, y es proseguido por el gran terremoto, según la profecía, que concuerda con el resto del testimonio de Apocalipsis acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ya teniendo esto en mente, hermano, es bien fácil entender la profecía de los dos testigos. Cuando habla de que los dos testigos van a hablar con fuego, hermano, habla del poder con el cual vamos a hablar la palabra de Dios. Cuando habla que no se le va a permitir que toquen los dos testigos, habla de la protección divina que vamos a tener, porque el Señor va a querer que cumplamos con nuestra función para que personas se salven. Hasta que llegue cierto tiempo donde el Señor ya va a permitir que el anticristo pueda hacer daño a su pueblo,
Porque ya se está acercando la segunda venida de Jesucristo. Por eso no nos tiene que asustar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Porque los muertos de Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos seremos tomados en el aire. Y nos veremos con el Señor Jesucristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. En el libro de Apocalipsis, hermano, al pueblo de Dios se le refiere de muchas maneras distintas, pero siempre se está refiriendo al pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén es una referencia al pueblo de Dios. Cada referencia distinta nos revela algo distinto del pueblo del Señor. La Nueva Jerusalén, somos nuevas criaturas. La Nueva Jerusalén, que es bella y hermosa, nuestra santidad delante de los ojos de Dios por la sangre del Cordero. Candelero, que somos la luz de ¿qué? Del mundo, hermano. Los 144,000 sellados de Israel, que ya formamos parte, hermano, del pueblo de Dios. Los 24 ancianos, de nuestra autoridad que tenemos como pueblo de Dios. Y de los 2 testigos, de la responsabilidad que tenemos de testificar de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis hay varias y distintas referencias, hermano, al pueblo de Dios. Y cada una de estas referencias nos revela algo, hermano, de lo que el Señor demanda de nosotros y de lo que somos delante del Señor. Puestos de pie, por favor. Yo me acuerdo cuando alguien me dio el estudio de esta lección por primera vez y que me decía en verdad oh sí, Dios va a usar a 2 personas. Y yo me quedaba, ¿nomás 2 personas? Pues yo también quiero ser usado. Si a mí me toca vivir ese tiempo, yo no quiero quedarme con los brazos cruzados. Yo quiero formar parte del avivamiento que va a surgir ese tiempo. Porque va a haber gran tribulación, hermano, pero también va a haber gran avivamiento. Y me acordaba, ¿verdad?, de las posturas que han enseñado. De que uno de ellos va a ser Moisés. La Biblia dice, hermano, que el hombre solamente puede morir una sola vez. Y Moisés ya murió, hermano. Moisés ya murió. Luego dicen que Elías y Enoc, porque ellos no murieron. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que este cuerpo corruptible no puede heredar, hermano, lo incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos fueron tomados, hermano, este cuerpo se deshizo. Ese cuerpo mortal de ellos ya no lo tienen, hermano. Ya no lo tienen. Cuando Moisés y Elías se manifestaron en la transfiguración, hermano, Elías tenía la misma figura celestial que Moisés. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía ese cuerpo mortal. Más aparte que la profecía de que Elías iba a venir ya se cumplió. ¿Quién se cumplió? ¿Qué dijo Jesucristo acerca de Juan el Bautista? Él era Elías que estábamos esperando. Es más fácil ponerle la responsabilidad a 2 personas que a la iglesia, ¿verdad? Pero no, hermano. Usted y yo somos los 2 testigos del Señor. Y tenemos el fuego del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Este domingo el pastor Samuel nos explicó y nos enseñó, hermano, que el Espíritu Santo nos fue dado no tan solamente para gozarnos, para hablar en lenguas o operar en los dones o para danzar o para sentir el poder sobrenatural. Se nos dio primeramente ¿para qué, hermano? Para ser testigos, para testificar de Jesucristo. Y en estos tiempos de dolores, hermano, tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Tenemos la responsabilidad de operar como los 2 olivos, como el candelabro, como los 2 testigos de Dios. No está esperando que alguien más venga, hermano. Si usted es iglesia, si usted es redimido, si usted es parte del pueblo, usted y yo tenemos la responsabilidad de ir a alcanzar al mundo y testificar de Jesucristo.
lo escogió a usted para eso. Y en esos tiempos, hermanos, que nos encontramos, hermano, más que nunca tenemos que estar hablando con ese fuego. La profecía nos revela que los dos testigos no se les va a poder tocar hasta que ya Dios diga, ok, ya. Eso significa, hermano, que usted y yo tenemos que darle con todo. Porque solamente al pueblo de Dios se le va a ofrecer esa protección divina. Solamente se le da a los dos testigos. Todos quieren la protección en los últimos tiempos, pero no todos quieren ser testigos. Todos quieren que Dios proteja a su familia, proteja a sus hijos, proteja su vida. Que los proteja de las úlceras, de las enfermedades, del gobierno, de la persecución. Pero no todos quieren la responsabilidad que trae la protección divina. Y para tener esta protección divina, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Solamente a los dos testigos se les da esta protección. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están cumpliendo con su función. Miren, iglesia, cumplimos con nuestra función y Él cumple con la suya. Cumplimos con nuestra función y Él cumple con la suya. Vamos a terminar con un canto de adoración. Si usted gusta pasar al altar a buscar la presencia de Dios, lo puede hacer. Pero pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude a cumplir con esta función que Él demanda de nosotros. Que seamos, iglesia, esos dos testigos que Dios está esperando que su iglesia sea en esta tierra. Que no tengamos miedo al gobierno, que no tengamos miedo a los tiempos malos, que no tengamos miedo a las enfermedades, sino creemos en su protección y nos enfoquemos, hermano, en nuestra responsabilidad de ser testigos de Jesús. Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame de nuevo.